Minutos del mediodía, se lo contaba en el sumario, la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 6 meses a los 12 años y 4 meses de prisión a 20 de los 27 acusados en el caso de la estafa piramidal de Forum Filatélico. Por ejemplo, el presidente de Forum, Francisco Briones, cumplirá 12 años y 4 meses y además tendrá que pagar 50 millones de multa. El tribunal considera en su sentencia a la entidad como el paradigma de las estafas piramidales, un fallo que da por probado que entre los años 98 y 2006 esta empresa desarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores mediante la inversión en sellos. Rafael Sánchez, muy buenos días. Bienvenido a la cadena SER de Salamanca. Buenos días, Jesús. Buenos días. Rafael es el presidente de la Asociación de Consumidores Independientes de Salamanca y también es presidente de ANVIFA, que es la Asociación Nacional de Víctimas de la Intervención de Forum y Afinsa. ¿Cómo han recibido esta sentencia? Bueno, es una sentencia que ya nos esperábamos porque es un cálculo de la sentencia que la Audiencia Nacional cuando se pronunció sobre el tema de Afinsa, son los mismos jueces, excepto uno que falleció. Entonces, los mismos jueces, el mismo caso, pues la misma sentencia. No nos esperábamos ni más ni menos. Si quieres la comentamos porque tú lo has dicho, lo que has dicho, y es cierto que la sentencia dice lo que has dicho, pero la sentencia tiene más cosas. Tiene una lectura paralela para la gente que ya estamos muy metidos en este tema. Tiene una lectura paralela porque el Consejo de Administración ha quedado libre. Uh-huh. Es decir, una sentencia en la que prácticamente no hay culpables, una sentencia en la que se está hablando de 3.300 millones de euros, una estafa, yo creo que la estafa mayor en España de todos los tiempos, y hay una persona culpada porque al final se le quedarán 8 años de cárcel, como le pasó al presidente de Afinsa. Y no digo que el juez sea malo, todo lo contrario. Yo lo que opino es que el juez no ha podido meterle más. ¿Sí? Porque en la realidad quizás es porque no había más. Uh-huh. A pesar de esa sentencia, y esto es donde quería yo llegar, ustedes, los afectados, siguen esperando una solución y, sobre todo, exigen también una solución desde el ámbito político, que no se les ha ofrecido en estos 12 años ya, creo recordar, ¿no? Efectivamente, de 12 años y pico, 12 años hizo el día 9 de mayo, no se nos ha ofrecido ninguna solución política. Hubo un momento en el que estuvimos a punto, el Partido Popular presentó un planteamiento en el 2008 para que se hubiera solucionado en ese momento en el Congreso, pero todas las demás fuerzas políticas estuvieron en contra. El PNV hasta el día anterior estaba a favor de esa solución política y una de las primeras y las grandes traiciones que ha sufrido este grupo de víctimas fue por parte del PNV, que pese a haber pactado con el Partido Popular una solución, la noche antes se cambió de bando y dijo que no aprobaría esa solución, que hubiera sido una solución en el 2008. Estamos hablando que ya hubiéramos solucionado esto hace 10 años. Hace 10 años. Hablamos de unos 5.000 salmantinos que perdieron alrededor de casi, y esto, atención, 130 millones de euros por los casos Forum y Afinsa. ¿Cuál es el sentir de estos casi 5.000 afectados en la provincia de Salamanca en estos momentos? Bueno, hay dos partes. Dentro de los afectados hay como, digamos, dos grupos. Hay gente que está más informada, sabe lo que hay detrás de todo esto, y hay otro grupo de gente que lo ha dejado ya, que solamente se informa quizás por los titulares y no llega al fondo de la cuestión. Entonces hay gente que se sorprende y dice, ¿qué pasa con la justicia que encima los dejan en la calle? Claro, los dejan en la calle, te vuelvo a lo mismo. Se han sorprendido con esta sentencia. Los dejan en la calle, pero no por nada, simplemente porque eran inocentes. El problema es qué pasa ahora con estas personas que después de haber estado 12 años sufriendo la sentencia, digamos, mediática, ahora resulta que el juez dice que son inocentes. No es que debemos estar encima de ellos, es que deberíamos resarcirles de alguna manera. El Estado debería resarcirles de alguna manera porque han estado penando yo no estoy a favor de ellos, que quede muy claro, pero la situación es que no me gustaría estar en el pellejo de una persona que es acusada de un delito que no ha existido, que no ha cometido y tiene que esperar 12 años después de haber padecido una especie de muerte civil. Que después de 12 años el juez diga, usted no cometió ningún delito, hombre, haberlo dicho antes. Y entonces, si no cometieron ningún delito, ¿por qué la intervención? ¿Por qué esa es la hubo pregunta? Una intervención y dejó, sobre todo en la estacada, a miles de afectados? El gran problema es ¿por qué la intervención? Y efectivamente, esta sentencia viene a solucionar
a dos grupos de personas. Primero, los implicados en llevar a cabo la intervención y los que estaban inculpados. Digamos que esos han dejado de padecer. ¿Pero por qué se llevó a cabo la intervención? Esto sería fácil de entender si leemos uno de los hechos probados de la sentencia. Hay gente que no se ha leído la sentencia, seguramente 40 y tantos millones en España, quizás excepto 3 o 4 que no la hayamos leído. Pero bueno, hay uno de los hechos probados de esta sentencia que dice que las operaciones que realizaba Fórum Filatélico eran préstamos, que no se podían contabilizar como compraventas. Es decir, que la contabilidad estaba mal, de ahí salía que existía insolvencia y al haber insolvencia había estafa. Bien, esto que es un hecho probado para la Audiencia Nacional, para la Sala de lo Penal, es falso para el resto de tribunales. Entonces, ¿por qué se llevó a cabo la intervención? Sorprendente, pero es así. La CNMV dice que estas empresas eran mercantiles y sus operaciones compraventas. El Banco de España dice que estas empresas eran operaciones mercantiles y sus operaciones compraventas. El ICAC, el máximo órgano de control de la contabilidad, el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, los que más saben de contabilidad de España, dicen que esta empresa tenía que contabilizar como lo estaba haciendo. Y ahora resulta que tenemos unos jueces que dicen que no, que lo hacían mal, enfrentándose a la ley, que la ley también dice que deberían ser mercantiles. Entonces, ¿por qué se llevó a cabo esta intervención? No lo sé, pero aquí hay cosas que no entendemos. Tenemos dos grupos de jueces. Uno que están con todas las instituciones y dicen que las empresas eran mercantiles y otros que son estos señores de la Audiencia Nacional que dicen que las empresas eran financieras y sus operaciones eran préstamos. A partir de ahí construyen 200 folios de sentencia. Esa es la realidad. Y tras conocer la sentencia, ya conocíamos la de Afinsa, ahora la de Fórum, ¿quién debe resarcir a los afectados? Pues no hay otra opción. Te lo comentaba el otro día, si te acuerdas, que te decía, sí, estos jueces de la Audiencia Nacional que las intervinieron porque decían que las operaciones eran préstamos, tienen razón, entonces significa que durante 27 años nos engañaron el resto de las instituciones, el resto de los jueces, incluso la ley. Entonces, nosotros tenemos argumentos a nivel legal para rebatir que se nos estuvo engañando desde la Administración. Es decir, que ustedes pueden ahora ir contra la Administración. Efectivamente. Se está planteando ya. En el caso de Afinsa se está haciendo. Tendremos que ir contra la Administración. El problema que tenemos es que tenemos una sentencia que también le da la razón a la Administración en cuanto que dice que las operaciones eran mercantiles. Entonces, si nosotros vamos contra la Administración porque le damos la razón a estos jueces, los jueces de lo contencioso administrativo nos van a decir, oye, que ya hay una sentencia que es jurisprudencia que dice que para nada eran financieras. Y si vamos y les decimos que, oye, si eran financieras, ¿por qué estuvisteis 27 años así? Van a decir, hombre, es que hay una sentencia que dice que eran financieras. Rafael, por lo que me dice, parece que ustedes tienen las manos atadas. Quizás en España sí. En España sí, o sea que ya hay que ir a instancias europeas. Esa es mi siguiente pregunta. Pasos a seguir a partir de ahora para los afectados. Bueno, nosotros tenemos los dos pasos, los dos planteamientos abiertos. Nosotros no decimos que no a una negociación política. Queremos que esto se tiene que solucionar porque la vía judicial o la vía de volver otra vez a plantear un contencioso administrativo nos puede demorar otros 5 o 6 años y ir a Europa nos puede llevar un par de ellos si las cosas se dan bien y, sin embargo, una solución política podría solucionarse ya. Evidentemente, la solución política no va a pasar porque nos compren, con que el ICO nos compre los créditos al precio que quieren los administradores concursales, que sería un 5%. No. La solución, y la única solución por la que pasaría ANVIFA y también la Federación de Afectados, que es la otra gran plataforma que hay a nivel nacional, es que nos dieran nuestro dinero, los intereses, y como decía José Javier, el presidente de la Federación, de la otra agrupación, nos resarcirán de daños y perjuicios. Esa sería la solución y no vamos a pasar por otra. Vamos a mirar un poquito ya para terminar al lado más personal. ¿Cuál es el perfil de los afectados en la provincia de Salamanca para que nos hagamos una idea de a qué gente se engañó en este caso? Bueno, yo, claro, ya parto de que no se engañó. O sea, se engañó con la ley en la mano. Es decir, la ley decía que eran empresas mercantiles y como empresas mercantiles pues estaban en el mercado. El Ministerio de Consumo dijo que eran empresas mercantiles, también entraría a formar parte de los que engañaron. El ICAC también sería de los que engañaron, incluso el Congreso, que dictó una ley, también fue de los que engañaron. Sí, todos estos engañaron. El perfil de las personas
que entraron a formar parte de este colectivo eran personas que en aquel momento, durante los años que duraron estas empresas, que hablamos de 27 años, que duró, se supone que el engaño... meto un inciso, perdóname. Una persona, ¿quién se va a creer esto? Una persona es capaz de engañar a 300.000 personas durante 27 años y a la vez engañar también al ICAC, al Ministerio de Consumo, a todas las administraciones. Decía engaño en el sentido de que la sentencia dice paradigma de las estafas piramidales. Sí, pero te quiero decir que son palabras que ha dicho en este caso un señor con toga, pero son palabras. El perfil de estas personas, pues son personas que en aquel momento, durante los años 90, tenían alrededor de 50 años, personas adultas, como puedo ser yo, como puede ser tú, porque ten en cuenta que estuvieron 20 años trabajando en estas empresas y que decidieron en un momento dado, como también se hablaba, como ahora mismo, de hacer un plan de jubilación, pues esto era un plan de jubilación para estas personas. La gente invertía aquí porque quería un plan alternativo. Y entonces el perfil que ahora, después que han pasado 20 años, pues evidentemente son gente que a lo mejor ahora mismo tiene 70 años, que está necesitando este dinero para irse a una residencia, personas que necesitaban el dinero para una jubilación o para salir de la crisis que les ha hundido aún más, o personas o para chavales que hacían su plan de estudios y que no han podido ir a estudiar en el extranjero o simplemente no han podido estudiar porque tenían el dinero paralizado en los juzgados. Pues seguiremos muy pendientes. Rafael Sánchez, como siempre, gracias por venir a la radio a contarnos este estremecedor caso en el que todavía no le vemos mucha solución, permítame que le diga. Te lo permito perfectamente porque yo tampoco le veo una solución, quizás más cerca porque van pasando los años, pero realmente es un caso complejo que se ha complicado cada vez más por las personas, precisamente por el tipo de personas que intervienen en él. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jesús.